Bienvenido a 2026. Hemos empezado este año fuerte y hemos decidido venir a hacer este episodio en el día de hoy a raíz de lo que ha pasado en Venezuela el día 3 de enero, porque más que nunca, como se llama el podcast, Dale con Amor, nosotros somos todo del tema de energía positiva, amor, solaridad, luz y queremos estar aquí hoy para grabar un episodio sobre lo que está pasando en el mundo y también nuestro punto de vista de cómo la gente a lo mejor podría tomar esta situación de la mejor manera. Entonces, hemos decidido hacer un episodio especial de Dale con Amor el 4 de enero, el día de hoy. Yo, Patricia Anthony y Carlos Enviz para servirles. la primera pregunta que me gustaría hacer a Carlos hoy un poco es el tema este que nos pasa mucho, que la gente te ven como un abogado, te pueden tener a lo mejor cierto rechazo hacia tu persona porque tú eres abogado, pero también tú cómo lo sientes desde tu punto de vista de cómo es tus ganas de ayudar a la gente, ayudar al mundo, ayudar a que haya una sociedad con más positivismo. ¿Cómo sientes ese rechazo hacia tu persona de ciertas personas? Bien, forma parte del estereotipo que se puede crear o que se puede tener de una persona trajeada, que sale con corbata, un poquito más formal, quizás a veces como comunicamos, si comunicamos muy serio, palabras técnicas, quizás se crea esa distancia pues también por la cámara, por el mero hecho de estar detrás de la pantalla, no es tan fácil como si fuese en persona. Entonces creo que forma parte de algo normal en el sentido de que las personas tendemos a tener prejuicios, nos pasa a todos por las experiencias vividas de forma previa y sobre todo también en los entornos en los que nos movemos o con las personas que estamos acompañados. Ya cada vez menos, ya lo sabes que cada vez menos me afecta. Justo hicimos ayer un vídeo que dábamos la noticia porque recién levantando por la mañana una compañera nos había mandado un WhatsApp que ya hacía una hora que nos lo había enviado. Están atacando Venezuela, fue la frase que nos pusieron en el WhatsApp. Enseguida hicimos un reel porque creíamos que era un punto importante y en ese reel pues lo que se dijo básicamente es ha comenzado un ataque contra Venezuela, no hay fuentes oficiales de que sea Estados Unidos, va a haber muchísimo impacto social enseguida en redes sociales, no mandes odio, manda amor, solidarízate y manda amor. Claro, esto en relación a la persona que a lo mejor no me ve y no me conoce y que no conoce pues un poquito la labor como se quiere hacer. Desde la imagen que se da, desde el Instagram del despacho, se intenta siempre mandar mucha energía positiva. Entonces, claro, las personas que no nos conocen, pues pueden enseguida pensar cosas distintas a lo que pretendemos hacer. Claro, nos ha sorprendido mucho que a raíz de esto han empezado a ver comentarios fuertes, ¿verdad? Sí, es el típico comentario de que tú no opines porque tú tienes una empresa, o tú no opines porque tienes un despacho, tú no opines porque tú eres abogado, o la gente directamente lo etiqueta como publicidad, pero hoy en día es muy difícil distinguir o definir qué es publicidad, porque simplemente por tener una empresa, ser abogado, hacer un despacho, yo no lo veo como publicidad. Yo he estudiado marketing y yo no siento que es algo que realmente publicamos desde un punto de decir, yo voy a aprovechar de esta oportunidad y publicar algo. No, o sea, realmente desde un punto de amor y de querer mandar ese mensaje de solidaridad y fuerza y energía para la comunidad venezolana en ese momento. Claro, después de esos comentarios que nos empezaban a llegar en los vídeos, sorprendentemente también vimos cómo perdíamos seguidores.
Sí, hay gente como que no están de acuerdo con, y eso está perfectamente permitido, es un tema delicado y que todo el mundo ahora mismo está hablando de que si es correcto o no correcto, de que se habla de una invasión por parte de Estados Unidos, de vulneración de los derechos internacionales, entonces sí es normal que hay gente que pueden opinar que no es correcto. Pero a mí me choca un poco eso de que, vale, si tú publicas algo que yo no estoy de acuerdo, te dejo de seguir. Me choca que vivimos hoy en día en un mundo de que no hay espacio para tener diferentes opiniones. Si una persona opina algo diferente a mí, yo no le voy a dejar de hablar, pero estamos cada vez yendo más a una sociedad así, ¿no? Hasta tal punto que nos habían puesto que ustedes tienen en el despacho a una persona que lleva un jersey rojo y es de Venezuela. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Entonces, esto ya es el colmo del colmo del colmo de la insensatez. Porque yo me pongo corbatas rojas, yo mismo, pero es que me pongo corbatas azules. De hecho, tengo un montón de corbatas rojas, un montón de corbatas azules. Y verdes también. Y verdes también. Las personas, si hay algún español, o sois venezolanos, o de cualquier parte del mundo escuchando esto de España, el verde va relacionado, iría relacionado con Vox. Pero es que tengo una corbata lila que me encanta, tirando a rosa. Entonces, imaginaos si yo un día me pongo una corbata y me tachan de Podemos, otro día me tachan de Vox, otro día del PSOE y otro día del PP. Pues así están las cabezas de la gente, en el sentido de que no conocen la profundidad de las personas ni entienden muchas veces el contexto de por qué se manda un mensaje. Y es muy bonito detrás de la cámara mandar un mensaje pues agresivo, o dando una opinión, o emitiendo crítica, es súper barato. Pero la realidad es que lo único que se demuestra ahí es una ignorancia absoluta. Sí, de hecho nosotros pues también, pues mucha parte de la comunidad es venezolana y una persona que, por ejemplo, publica contenido también en las redes sociales sobre vivir en Madrid, pues también había publicado pues un vídeo de que ayer muchos venezolanos se juntaron en Madrid y publica en su story de que a raíz de publicar eso, de que ha perdido 300 seguidores. Pero que no se va a callar, y eso es lo que sí que me gusta de este momento, y nosotros hemos decidido igual, nosotros no vamos a no mandar un mensaje de luz, energía, de amor, simplemente porque la gente nos deja de seguir, porque es que entonces tú pierdes tu autenticidad, tú pierdes quién tú eres, entonces al final simplemente es chocante que la gente te dejan seguir, pues es lo que es, y como tú también bien dices, pues entonces a lo mejor esa persona no está en sintonía con quien tú eres y ya está, no pasa nada. Cuando Patricia me lo ha comentado en casa sobre un poco cuál era mi opinión, porque yo estaba escuchándola, estaba Patricia bastante rato hablando en el sofá y yo estaba callado escuchándola, me dice algo así como: ¿cuál es tu opinión de esto que está pasando, de que incluso estamos perdiendo seguidores nosotros? Y la respuesta ha sido muy clara: no están en la línea de nuestros principios, valores, ideología, etcétera. Porque por supuesto que no apoyamos, por supuestísimo que no apoyamos ningún tipo de intervención sobre soberanías, etcétera, pero tampoco se puede apoyar lo que hay dentro de esos países que están siendo intervenidos. Es decir, estamos hablando de 30.000 torturados, 14.000 presos políticos, 8 millones de desplazados y un sinfín de la lista que no podría terminar, concretamente de este país que hemos nombrado antes. Entonces, no es posicionarnos contra algo mejor o peor, simplemente se ha dado la circunstancia que se ha dado, hay que ser objetivos y realistas. Nosotros no podemos hacer nada. 8 millones de personas han tenido que abandonar un país. Vamos a ser realistas, a 8 millones de personas de verdad les gusta abandonar su casa, su familia, su trabajo, su profesión, su proyección que deberíamos de tener todos, el desarrollo personal que en la pirámide de necesidades de Maslow ya sabemos que se trata de subir en la escala de la pirámide. Pues es volver abajo, volver a empezar desde cero, y como veréis en un podcast que se tiene que publicar, que todavía tenemos la entrevista, pero que el invitado decía: yo como inmigrante me he tenido que desnudar.
Entonces, seamos realistas. Nosotros no podemos hacer según qué críticas, los hechos son los que son y hay que ser muy objetivos y hay que pensar también en el bien o en el bienestar de la gente y mandarles apoyo. Porque sobre todo ahora lo que van a necesitar personas que están allí recibiendo bombazos en cualquier parte del mundo, pues es apoyo, solidaridad, en su caso, formas también de enviarles ayudas material. Material es dinero, comida, alimento, medicación, en fin, todo esto. Una manera de apoyar desde la distancia, porque hay mucha gente que dice, pero si tú no estás en Venezuela, no puedes opinar. No, estaba hablando con una persona que también nos escribía por Instagram, que como decía que los venezolanos que se habían huido y que se ha hablado mucho, por ejemplo, pues ahora mismo se utiliza, hay gente que llegan a extremos y dice, no, es que hay venezolanos en el barrio de Salamanca, en su casa de millones, y que se están quejando. Sí, pero eso es un porcentaje de los 8 millones que dices tú, que están repartidos por el mundo, que están lejos de sus familias y que no están trabajando en sus carreras y ellos sí tienen derecho a opinar porque es su país. No tiene por qué ser así de que si solamente por el hecho de ir a otro país ni estás huyendo, ni estás dejando de luchar, simplemente puedes luchar desde otro lugar porque hay muchísima gente que han ido a otros países por diferentes motivos. Hay gente que han luchado, de hecho nosotros pues vamos a saltar un poco el orden y vamos a publicar primero la entrevista con mi amiga de Venezuela, Kiri, que será publicado el jueves, donde ella precisamente habla de eso, de que sí ha luchado, pero hasta el punto de que entraron varias veces a su casa, estamos hablando de tema de inseguridad, se vino a la quiebra, entonces tú dices, ¿hasta qué punto luchas? Cuidado aquí con comparar con diferentes países, porque hay gente que dicen, no, es que en mi país nosotros luchamos y lo logramos. Sí, pero estamos hablando de que Venezuela lleva en esta situación más de 2 décadas. Hay personas que viajan por distintas partes del mundo haciendo, entre otras cosas, contenido y me chocaba una persona que, bueno, pues que nos decía algo así como, ¿no os imagináis o la gente no puede comprender cómo todos los países tienen sus problemas? Y yo hablaba con un abogado de aquí de España que ha tenido relación pues, con la política de Argentina y me decía algo así como, cuando tú hablas con personas para poder entender cómo son las ideologías y cómo se mueve el mundo político en Argentina, lo describen como es un loco con una camisa de fuerza. Nadie lo entiende. Es decir, que en todos los países y en todas las culturas vamos a encontrar problemas. Pero no son los mismos problemas, obviamente, como se dicen los del primer mundo, que los del tercer mundo, o que un país en democracia o un país en dictadura. Pero para las personas que lo sufren, desde luego que puede ser un punto de preocupación muy grande, muy grande. Un ejemplo que se ha utilizado mucho es como en el 1929, en Estados Unidos, cuando se produjo la quiebra, el crash, ¿verdad? Había gente que se habían arruinado o gente que habían perdido mucho y aun teniendo mucho, se tiraban, saltaban de los edificios y se desvivían. Entonces es como, no se trata, y esto es muy importante ya que lo empecemos a entender los seres humanos, de la circunstancia externa. Se trata de la emoción que tengamos nosotros, de la capacidad de soportar el sufrimiento, de la capacidad de superarnos, de la capacidad de ver, de tener fe, de tener esperanza, de creer que todo va a ir a mejor, pero si desde luego nos enfocamos en ese punto negativo, desde luego que todos son problemas. Y aquí, claro, mandar no solamente ese mensaje de solidaridad para el pueblo, para las personas que están, para el pueblo venezolano y las personas que están sufriendo todo esto, encima todo lo que se está generando, que si imperialistas, que si no imperialistas, que si, en fin, sino hay que mandar un mensaje de ten pensamiento crítico, valora con objetividad, sé solidario, es decir, que en un momento dado seamos muy reflexivos antes de mandar una opinión y siempre con mucha cautela. Porque ¿tú le dirías lo que piensas a esa persona si la tuvieras delante? Porque es muy fácil ponerlo, es muy barato, ponerlo por el teléfono móvil, un comentario ligero encima con un perfil cerrado y con un seudónimo. Es muy barato. Pero tú se lo dirías bien identificado, bien claro,
exponiéndote sin la careta a esa persona la opinión que tienes, y ya no el mensaje sería para mí o para la persona que tú estés pensando. Tú lo dirías en público y serías juzgado en público a una opinión pública de ese mensaje que tú estás mandando. Y si la respuesta es no, igual no tendrías que haber enviado ese mensaje. O igual no tendrías que haber dejado de seguir a B, A, C. O igual simplemente tenemos que hacer una reflexión interna y decir, porque se ha hecho un comentario sobre una valoración, yo dejo de seguir a una persona. Es fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Sí, más que nada el punto de no poder empatizar, porque mucha gente lo llevan directamente a, pues eso, ¿no? Hay gente que a lo mejor publicamos una opinión de Laura Guevara que está en México, entonces la gente dice, no, es que es muy fácil que ella opine porque no está en Venezuela. Pero es que aquí también entramos en un punto de crítica muy común de que, vale, la gente van a criticar a la gente que se han ido de Venezuela, pero de la misma manera hay personas criticando a los que están en Venezuela y que no hablan por su propia seguridad. Hay gente que se han quedado luchando en Venezuela, pero evidentemente no van a salir en las redes sociales a opinar porque su vida corre riesgo, y entonces eso también está siendo criticado en las redes sociales. Entonces está muy en línea lo que dices tú, de que es muy fácil opinar desde un perfil sin nombre, sin foto, sin nada, sin saber qué realmente está pasando en el otro país. Es más, hubo un evento político que se daba aquí en la Puerta del Sol con, digamos, los altos dirigentes del mundo político, tanto de aquí de España, concretamente del PP, y también de lo que era la oposición, y nos invitaron, y nos viene una persona y dice, ¿queréis que os presentamos tal? Y dijimos, no, esto es un evento político y nosotros aquí os lo agradecemos muchísimo, pero ni pinchamos ni cortamos. Y entonces nos volvieron a insistir, ¿queréis pasar detrás en la zona de la carpa? No. Y estábamos abajo, y justo creo que fue el día que estábamos con la compañera de rojo, que decía lo del GSI que... Sí, estábamos con ellos, sí. Estábamos con ellos y nosotros dijimos, no, esto es una cosa vuestra y nosotros aquí os agradecemos muchísimo, pero no es el momento. Y justo una persona ese día, un bocazas de la calle, vino y nos gritó, ¡uy, ustedes! ¡Mírelos! Que están aquí para hacerse publicidad, cuando en el evento nos habían invitado a subir arriba y nosotros estamos al final de todo, detrás, escondidos y calladitos, sin hacer mención de nada. Eso es muy lo que hemos hablado al principio, es decir, nosotros a veces estamos como un poco equilibrando o evaluando qué podemos hacer, qué no podemos hacer para que no sea mal interpretado, porque muchas veces pues una persona pues lo va a montar su propia película dependiendo como él o ella piensa, ¿no? Entonces eso va muy alineado de lo que hablamos al principio, de que nosotros vamos a un evento de venezolanos aquí en la Puerta del Sol para apoyar, y que chocante que vino una persona a decir, oye, aquí tenéis muchos clientes. Es como, no, pero no venimos aquí para repartir tarjetas. De hecho, nos preguntó por una tarjeta y dijimos, no, por favor, no nos pides esto ahora. Sí, de hecho yo no íbamos ni en traje ni nada, íbamos de calle totalmente. Sí. Íbamos de calle. Y eso que nos invitaron a ir cerca del escenario, o sea, nosotros estábamos ahí como Carlos y Patricia apoyando, no era para hacer publicidad ni nada, y por eso evidentemente decimos, te agradecemos mucho, pero no estamos aquí por ello. Sí. Es la insensatez de la situación, ¿no? De ver cómo hay un montón de personas que están haciendo unos juicios de valor súper fuertes, cuando en realidad es una cuestión de que hay un montón, millones de personas afectadas y que son víctimas de lo que está pasando, y que en realidad sería de tratar de apoyarles de la mejor forma. ¿Cómo? Pues en mi parte, pues a lo mejor hacer un buen contenido para darles conocimiento fácil y a la mano, que sea como fácil e entendible. Otras personas les podrá hacer contenido de cómo se saca pues en una tarjeta de abono transporte, cómo se consigue un contrato de alquiler. Otras personas harán contenido de cómo se consigue una subvención. Otras personas harán contenido de cómo se hace el canje de licencia. Y todos vamos poniendo en esta sociedad una gotita, un ladrillito, una piedrita que va construyendo una sociedad. En este caso intentamos que sea una sociedad mejor. A partir de aquí tú ya vas a ver si dentro de todo este juego tú pones esa miguita o te llevas esa miguita. Porque es muy fácil coger la miguita, pero no aporto nada.
Que más que nada es decir, ahora mismo, por ejemplo, pues muchos venezolanos también están publicando en las redes diciendo si tú no eres de Venezuela no opinas, ¿no? O es decir, también pues sí, decir un poco de que si tú no comprendes y por lo menos no, si tú no empatizas con lo que la gente a lo mejor está sintiendo, es muy fácil juzgar, y por eso queríamos hacer este episodio, hablar de este tema, porque nosotros por lo menos sí que sentimos mucha empatía, tenemos mucha gente cercana que son de Venezuela, hemos hablado, o sea, tenemos muchos clientes que hemos escuchado sus historias y hemos seguido la situación de cerca, sobre todo tú, desde hace más de 10 años. Entonces, eso de que, por ejemplo, también a lo mejor seguramente si no hubieras hecho ningún vídeo te hubieran criticado igual por no... Claro, por no hacer el vídeo. Claro, hemos tenido personas de Ecuador con 5 puñaladas, por ejemplo. Teníamos un cliente que lo había perdido todo y venía a buscar una nueva vida aquí. Hemos tenido personas, por ejemplo, bueno, también tenemos, por ejemplo, nómadas que vienen como por conocer Europa. Hemos tenido gente de otros países de Oriente Medio que vienen a conocer Europa, que es también chocante. En fin, que hay todo tipo de historias, pero desde luego que la del tema venezolano yo creo que habría que, lo que hablamos, poner un poco de empatía. Las personas que han salido son muchas y no abandonas un país a la ligera abandonándolo todo, y que hay que tener sobre todo empatía y apoyo, ¿no? Y solidaridad. Sí, tener mucho aprendizaje, porque ahora mismo pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos, ha pasado menos de 48 horas, entonces no sabemos qué va a pasar en Venezuela, pero evidentemente hay mucha gente que ya están pensando que ojalá puedan volver a Venezuela. Entonces a lo mejor hay gente que dice, es que has venido a España, has cogido la nacionalidad y ahora te marchas. O sea, es decir, habrá gente que dicen que a lo mejor han criticado que han venido, que no han luchado y que han venido a España, y la misma gente van a criticar a los venezolanos por volver a su país ahora, pero que es lo más natural del mundo. Y nosotros hablamos mucho sobre este tema de la historia entre los dos países también, porque durante la guerra civil muchos españoles se fueron a Venezuela y cuando pudieran volvieran a España. Entonces, simplemente la historia se repite un poco a la inversa y está bien. El objetivo para todo el mundo es que Venezuela se pueda construir, se pueda vivir bien, que puedan ser libres y que puedan volver a su país. Claro. Hay que plantear aquí que muchas personas de nosotros, también hablando ya como español o desde España, también hemos sido emigrantes. Yo, por ejemplo, soy de Zaragoza y vivo en Madrid. Estoy desplazado de mi tierra. De hecho, estoy desplazado no solamente de Zaragoza ciudad, sino de un pueblo. De un pueblo reboté a una ciudad, y de una ciudad reboté a otra y a otra y a otra hasta que acabé en Madrid, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre este fenómeno global, en todo caso, de que estamos abandonando nuestras tierras, nuestras casas, nuestras familias, nuestras gentes, para buscar algo mejor, ¿no? Y en este juego de desplazamientos, plantear cuánta gente de nosotros, en este caso españoles europeos, hemos hecho un Erasmus o estamos viviendo desplazados de una ciudad más pequeña a una ciudad más grande, o quizás hemos estado desplazados por amor, o tenemos a alguien dentro de nuestras familias que es extranjero, o en el tema, volviendo al tema de la migración, cuántas personas hay españoles en Alemania o en Andorra, o también españoles en Reino Unido. De aquí podemos sacar varias conclusiones, pero si nosotros tenemos conocidos, si nosotros tenemos familiares, si nosotros mismos nos hemos desplazado, hay que hacer también esa valoración de que no solamente miras hacia afuera, sino normalmente mira hacia adentro. También con las redes sociales, pues ahora, hoy en día es muy importante mandar el mensaje, un poco lo que ha dicho Carlos antes, de no dejarse llevar, de manejar muy bien las emociones, de pensar antes de que tú comentas algún sitio, de pensar antes de que republicas algo, porque también ya cuando nosotros empezamos a publicar sobre el tema de Venezuela ayer, pues había gente que nos decían que estábamos desinformando. ¿Qué pasa? Que Donald Trump solamente había confirmado el tema de que habían llevado a Maduro en su red social de Truth Social. Como no estaba en Twitter, que es donde normalmente mucha gente busca, en X, la gente decía que eso era información falsa.
Y entonces yo a las personas que nos decían eso no es correcto, eso es falso, les mandaba una captura de pantalla y decir, no, oye, nosotros sí que hemos hecho nuestra labor, sí que lo hemos investigado, sí que es cierto que cuando tú vas a la plataforma de Donald Trump no es la primera publicación porque tenía otra información anclada, pero si bajabas un poco encontrabas pues ese mensaje que había publicado Trump. Entonces decía la persona, ya, pero es que solamente lo he publicado allí, no lo he publicado en otro lugar, entonces no sabemos si es verdad o no. Entonces primero reclamaba que nosotros no lo habíamos investigado bien y que era falso, y aun demostrándole la prueba de que realmente estaba en esa plataforma, buscaba otro argumento para decir que nosotros nos equivocábamos. Entonces también muchas veces pasa eso en las redes sociales, que la gente buscan todo el tiempo tener razón en vez de que ceder y decir, vale, pues he cometido un error, no lo había visto, muchas gracias por informarme. O sea, no, a mí lo que muchas veces choca es que no se pueda llegar a tener una conversación abierta, y muchas veces pues la gente dice, yo le digo desde todo el amor del mundo, respeto tu opinión, muchas gracias, no vamos a seguir esta conversación porque realmente no tiene sentido. En los hechos que se habían nombrado, teníamos lo primero que había sido como esa intervención quirúrgica que le llamaban, la extracción, detención, anuncio de la detención de Maduro. Después hubo un montón de información que iba rotando, que no se sabía si era verdad o mentira, que decían si había habido otras detenciones, si había ciertos gobernantes, bueno, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, si estaba fuera de Venezuela en Rusia o estaba en Venezuela. Había información en el aire, ¿verdad? Después de que pasó todo esto, se estaba esperando la rueda de prensa. En la rueda de prensa sale Donald Trump, comienza a hacer declaraciones y nos llamó la atención que hizo como una especie de un breve resumen histórico sobre los ataques fabulosos y favorables a Estados Unidos que había conseguido. Entonces hubo unas noticias sobre la detención de Nicolás Maduro, y entonces seguidamente, como tercera noticia o cuarta fuerte o tema que comenta en esa rueda de prensa, que Patricia y yo nos quedamos muy sorprendidos, fue algo así como: las empresas americanas van a invertir mucho dinero en Estados Unidos, por ende vamos a trabajar en la explotación del petróleo de Estados Unidos. Entonces nos chocó bastante con que Transparencia habló de los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, claro, estábamos viendo comentaristas, analistas de geopolítica, etcétera, etcétera, en todo esto en simultáneo, y había había un par de analistas de geopolítica que son bastante famosos en España, que decían algo así como que Estados Unidos es un imperialista y que solo juega con sus intereses, ¿no? Entonces la noticia ya les daba todo el pie y toda la razón para mirar cómo tenemos la razón de que Estados Unidos solo quiere el petróleo de Venezuela. Entonces, hacían también reclamaciones o denuncias de por qué Estados Unidos no entraba en otros países países que ellos consideran aliados. Entonces, lo chocante es que, y lo fuerte está aquí, que lo que nos sorprendió bastante, en cómo Donald Trump dice, como de forma clara, transparente, en el cuarto asunto a tratar, abiertamente, vamos a trabajar respecto al petróleo de Venezuela. Y fue en plan de wow. Pero él dice que lo van a trabajar para reconstruir el país. Eso es lo que tenemos que ver qué pasará, y ya mucha gente está opinando, ¿no? Pero de eso creo que es la mayoría del debate. O sea, la gente creo que realmente no... O sea, el punto más fuerte no es el tema de la invasión. La gente, lo que más les enciende es el tema de que Estados Unidos solamente han ido por el petróleo de Venezuela. O sea, ellos solamente se siguen a esa parte, ¿no? Entonces ahí está rondando todo el debate. Claro, entonces ahora las personas que quizás oigan sin haber escuchado la parte antes del episodio, etcétera, esta parte de contexto dirán: es que vosotros sois unos imperialistas porque defendéis que... Claro, pero lo fuerte está en que veamos los hechos como son, ¿no? Los hechos y de todo lo que ha sucedido. Porque las personas que estáis viendo el contenido en vídeo, me veis que zarandeo las manos. Estoy zarandeando las manos y es lo que quiero transmitir de lo impresionante que es de todo esto, de que
independientemente de que puedas tener una opinión, para que tú veas los hechos objetivos y de que incluso Donald Trump lo dice de forma totalmente transparente, de que tienen interés, que el petróleo será una de las partes del interés y además será una parte proporcional, que será una proporción más grande, más pequeña, pero que hay un montón de intereses detrás. Yo creo que antes de nada hay que escuchar al pueblo venezolano, es decir, ayer había mucha gente en Puerta del Sol celebrando, hoy se van a juntar otra vez, será así en otros países también. Sí que es cierto, nos ha escrito una persona por las redes sociales diciendo los que están en Venezuela están viviendo con mucho miedo y eso es normal porque es una situación llena de incertidumbre, no saben si eso se escala y eso llega a más, es normal que pasen miedo y eso también hay que empatizar, pero más que nada antes de empezar a hablar de invasiones, petróleos y todas esas cosas, lo que tenemos que hacer es escuchar a qué sienten los venezolanos, qué siente el pueblo venezolano, están a favor o no de lo que ha pasado y mucha gente sí que están aliviados que esto parece ser que puede ser que llegue a ser libre otra vez Venezuela. Sí, además la intervención, cuando fue lo que el asalto como tal, los analistas militares hablaban de que no había habido ningún tipo de ofensiva o contramedida contra los helicópteros y las fuerzas militares estadounidenses, que eso también es bastante llamativo. Y aquí ya tenéis que ser un poco capcioso, un poco ver el doble juego que hay aquí detrás de todo esto, porque no se lanzó no se derribó ni un helicóptero, no hubo ni siquiera las ametralladoras que disparaban a los helicópteros, no se podían ver balas trazadoras, luces, misiles, eso no existió. Entonces también, ¿qué pasó? ¿Por qué motivo no hubo ningún tipo de defensa cuando sí se estaba esperando esa intervención por parte de Estados Unidos? Es decir, que Venezuela estaba esperando esa intervención por parte de Estados Unidos e incluso Donald Trump lo reconoció en la rueda de prensa. Esto que estamos hablando. Sí, había ya rumores desde noviembre del año pasado o incluso antes, mucha gente diciendo que pensaban que en Estados Unidos iban a entrar en Venezuela antes del final del año. Entonces ya se estaba hablando mucho. Y lo que menciona Carlos es que ha dicho Donald Trump que había ofrecido a Maduro irse a Turquía y lo cual Maduro rechazó. El 23 de diciembre, lo que dice Carlos es que, por ejemplo, ha dicho Donald Trump que el 23 de diciembre ofreció a Maduro a irse a Turquía y Maduro rechazó. Y Maduro hizo una contraoferta, se supone, de que si iban a dar más petróleo a Estados Unidos, es que se iba a quedar allí, ¿no? Que no iban a intervenir. Entonces, esto no es algo que ha pasado de la noche al día, esto es algo que ya se estaba viniendo hace unos meses y vamos a ver cómo se desarrollará. De verdad, nosotros queríamos simplemente estar aquí hoy para mandar un mensaje de apoyo, de empatía, de energía y de solidaridad en un mundo, en un momento muy complicado para los venezolanos que no necesitan que la gente ahora empiezan a mandar odio. Entonces espero que hemos podido compartir un poco nuestra opinión de aunque no somos venezolanos, pues de nosotros compartir, porque nosotros sí que queremos estar en las redes sociales o estamos mandando mensajes porque sentimos que realmente eso sí que va a apoyarles de una manera de que nosotros podamos. Siento si en este vídeo está un poquito más duro, más crítico. Por supuesto, todo nuestro apoyo al pueblo venezolano. Lo necesitáis ahora, solidaridad absoluta. Y muchas gracias. Espero leer vuestros comentarios y gracias por haber estado hasta el final. Muchas gracias.